¿Me ¿Qué tal? escucháis? Conexión con Bruselas, adelante. Muy buenas. Como sabéis, estaba haciendo un ciclo de Taiwán que lo introduje muy brevemente hace un par de semanas. Intentaré entre hoy y la semana que viene cerrarlo. Pero bueno, antes de eso, hablar un poquito de lo más relevante que ha pasado esta semana en Bruselas. Viene a colación de lo que hemos hablado en secciones anteriores de Conexión con Bruselas relativo a proporcionar armas a Ucrania para apoyar la defensa de su territorio contra la invasión de Rusia. Ha habido varias reuniones de ministros de defensa planteando distintas soluciones porque es una guerra muy cruenta en la que se necesita muchísimo material militar, está habiendo muchas bajas y se necesita muchísimo armamento por parte de Ucrania. Y los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea han planteado distintas posibilidades de cómo apoyar a Ucrania en este sentido. La Comisión ha recogido todas estas propuestas y ha hecho una propuesta que se puede sustentar en tres elementos de los que quiero hablar ahora, eh, que a mí me generan bastante desilusión. El primero es que la primera propuesta de la Comisión es usar el Fondo de Garantía para la Paz. Quiero remarcar esto, Fondo de Garantía para la Paz. Y se va a usar este fondo para enviar munición por valor de 1.000 millones de euros a Ucrania. Es un sinsentido, pero estamos en esta situación. Quizás la guerra crea estos sinsentidos en el que se utiliza un fondo de garantía para la paz que no habría que explicar mucho más que decir que se está utilizando para enviar 1.000 millones a Ucrania para comprar armamento. Y la segunda pata de esta propuesta de la Comisión es una licitación conjunta. Acordaros de cuando ha habido crisis sociales muy severas, la resistencia de ciertos países como Alemania y Holanda para poner en común los riesgos de país y hacer compras conjuntas de deuda para financiar programas sociales. Pues aquí se ha aprobado y se va a hacer una licitación conjunta para comprar armamento por otros 1.000 millones de euros. No ha habido muchos cortapisas, no ha habido muchos problemas. Ya vamos 2.000 millones de euros. Y la tercera propuesta de la Comisión es potenciar, es una idea ya más a largo plazo, que es potenciar la industria europea de defensa. Es decir, que la industria armamentística va a recibir bastantes regalos a costa de los contribuyentes europeos por un valor inicial de unos 500 millones de euros. Y por resumir, básicamente le vamos a hacer un traje nuevo a la industria europea de defensa en el que los ciudadanos europeos vamos a pagar un 40% de la factura. En eso se puede resumir. Ursula von der Leyen insiste que ha habido una situación de infrafinanciación bastante severa de la industria armamentística y quería compartir unas declaraciones de Borrell sobre Sí. este tema. Son 18 segundos en inglés, tiene subtítulos. Los que podáis lo leéis y si no, hacemos una traducción rápida. Lo voy a poner. And if we don't support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days. So yes, I would prefer to spend this money increasing the well-being of the people, hospitals, schools, the cities, as the mayor is asking for, but we don't have the choice. And if we don't support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days. Vale. Básicamente, Borrell en una reunión con el alcalde de Bruselas, el alcalde de Bruselas le solicitaba más inversión pública para los ciudadanos europeos y él le respondía que hay que apoyar a Ucrania. Hay que darle más armamento porque si no caerá en cuestión de días y la defensa de los valores europeos depende de que demos mucho y muchas armas a Ucrania. Mientras la educación y la sanidad pública de los ciudadanos europeos se ve cada vez más pauperizada, mientras millones de ciudadanos europeos tienen muchas dificultades para tener una vivienda digna, el jefe de la diplomacia europea dice esta barbaridad. Estamos en una espiral de violencia y de locura sin sentido que no sabemos dónde va a acabar, pero bueno, en estas estamos. Perdonad que no he sido muy
optimista la parte de Bruselas, pero bueno, son los tiempos que vivimos. Perdona, un pequeño apunte, ¿se me oye? Sí. Se me oye, vale, perdón. Un pequeño apunte sobre esto que has dicho, porque cuando salió este vídeo, justo me acordé que hace un año, en nuestro programa, Olga Rodríguez, sobre Borrell, dijo que José Borrell, más que el jefe de la diplomacia europea, parecía un representante de la industria armamentística, ¿sabes? Por las declaraciones que hacía. Y un año después sigue en esas. O sea, es que cuando escuché esas declaraciones, yo compartí en Twitter justo ese corte de Olga Rodríguez, porque es que, o sea, no ha parado. Lleva un año fomentando el tema del rearmar a Ucrania, sin parar. Más que decir unas conversaciones de paz. En vez de estar fomentando unas conversaciones de paz, está fomentando el rearme. Vale, solamente era eso. Sí, es que es una barbaridad sin sentido. Es difícil dar una explicación racional y lógica más allá de lo que dijo Olga hace un año, de que era un representante de la industria armamentística europea y que defiende los intereses de la industria armamentística, y estamos en una carrera de rearme sin sentido, a costa de los impuestos y de los derechos sociales de los ciudadanos europeos. Pero bueno, Taiwán. Insistir otra vez más que Taiwán es de algo de lo que se va a hablar muchísimo durante los años venideros. Ucrania es una mera excusa, es este primer capítulo de la Tercera Guerra Mundial, pero el pastel es China y todo pasa por Taiwán. Gallello, no sé si puedes compartir el mapa que compartí la última vez. Expliqué básicamente que Taiwán es una pequeña isla que está justo aquí, al lado de la China continental. Se llama la República de China, frente a la República Popular de China, que es la China continental. Explicábamos que le separan solo 130 kilómetros de China y que ya desde hace 6.000 años tenía una población que étnicamente tenía cierta diferencia con la China continental. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia más reciente, desde los últimos siglos, y nos vamos a parar en el año 1949 y ya lo que es la historia moderna de Taiwán y las implicaciones que va a tener en el cuadro geopolítico de los próximos meses y años. Lo explicaremos en la siguiente sección, en el penúltimo programa de la temporada del domingo que viene. Para eso quiero explicar que Taiwán es una isla que no es muy rica en recursos naturales, pero tiene la mala suerte que tiene una posición geoestratégica muy interesante. Y como todo, desde que Occidente empezó a dar por saco a medio mundo, pues si no tienes recursos, pero tienes una posición geoestratégica importante, pues vas a caer en las garras de los intereses de las élites económicas y de los poderes fácticos. Este fue el caso de Taiwán, que en el siglo XVII sufrió la primera invasión de una potencia occidental, que fue Portugal. La llamaron la Isla Formosa o la Isla Hermosa. Posteriormente fue invadida por los holandeses y la Compañía de las Indias Orientales. Los españoles desde Filipinas, que era parte del Imperio Español de la época, también invadieron parte de Taiwán y tuvieron un conflicto con los holandeses. Quiero decir que ya las potencias europeas en el siglo XVII empezaron a ver la importancia geoestratégica de esta región, muy cerca de un gran imperio como era el Imperio Chino. En los siglos XVIII y XIX fue China quien se apropió de la isla de Taiwán, y las distintas dinastías, sobre todo la dinastía Ming, se hizo propiedad de la isla, hasta que empezaron los conflictos entre China y Japón, las conocidas guerras sino-japonesas, que empezaron a finales del siglo XVIII y duraron a finales del siglo XIX, en 1895, y duraron hasta bien entrado el siglo XX. Y durante esa época, tras esa primera guerra sino-japonesa, Taiwán cayó en manos de Japón. Vamos viendo cómo esa pieza geoestratégica pasó de las potencias occidentales a China y ahora a Japón. Es verdad que Japón hizo mucho por industrializar la isla, por desarrollar mucho desde el punto de vista agrícola, pero tenían una intención de asimilación de Taiwán a Japón. Durante ese siglo XIX, en el que Taiwán pertenecía a Japón, quisieron una asimilación geopolítica, pero también una asimilación cultural.
todo se vino al garete en el año 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y Japón perdió esa guerra. Y es lo que vamos a contar ya en el próximo episodio, pero antes de eso quiero retroceder un poquito, porque estamos en el año 45, pero quiero hablar de la guerra civil en China. Entre el año 1912 a 1945 hay una guerra civil en China muy, muy fuerte, que está liderada por un partido que se llama el Kuomintang, el KMT, el Kuomintang. Quedaros con esta palabra porque hablaremos de este partido político en la próxima sección, y de su líder, que era Chiang Kai-shek, que fue el presidente de Taiwán durante muchos años. Y este Kuomintang, este partido nacionalista chino, a principios del siglo XX, querían recuperar la cohesión territorial de China y empezar una batalla encarnizada contra la dinastía Ming. En esa época en Rusia había triunfado la Revolución Socialista y los rusos tenían mucho interés en financiar el Partido Comunista Chino, en el que una figura emergente llamado Mao Zedong empezó una revolución agrícola en el año 27 que continuó con una revolución cultural, y el peso del Partido Comunista fue ganando poder a nivel o en comparación con el Kuomintang, que llevó una guerra sin cuartel, una guerra civil muy dura, que acabó ganando el Partido Comunista. Y en el año 1949 Mao Zedong declara la República Popular de China en la plaza de Tiananmen de Beijing, de Pekín. Y en ese año este líder, Chiang Kai-shek, del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino, abandona la recién creada República Popular China y se va con 2 millones de hombres, mucho oro robado al tesoro chino y un gran apoyo militar de las potencias occidentales. Se van a Taiwán y funda la llamada República China. Entonces, estamos en el año 1949, ha sido una pequeña historia, una breve historia de lo que ha sido Taiwán en estos últimos 3 siglos, sobre todo quedarnos con esa importancia geoestratégica, que es por lo que es una guinda del pastel muy apreciada por todas las potencias, y hemos visto cómo distintos intereses y distintas potencias han ido invadiendo y apropiándose de Taiwán, y nos quedamos en esa época de la que ya hablaremos y nos extenderemos más y explicaremos por qué es el gran caballo de batalla en el que tanto China como Estados Unidos focalizarán el próximo conflicto que antes o después veremos llegar. Muy bien, señor Lobo, muy bien explicado todo, como siempre. Y un comentario nada más, una pregunta para el señor Lobo. ¿Va a haber Tai 3 o se termina aquí? Va a haber Tai 3, sí, va a haber Tai 3. La semana que viene tendremos Tai 3, el fin del ciclo. Hoy ha sido el Tai 2. Tai 2, que es un famoso postre coreano. Bueno, vamos a... ¿Cómo has dicho que era hoy? Hoy es el Tai 2. Ah, Tai Chi.